Ok, puedes comenzar cuando quieras. Pues buenas noches a todos. Ya empezamos. Mi nombre es Dariana Rivera, yo soy la directora de un proyecto editorial llamado Ediciones en Serio. Este proyecto nace en plena pandemia, en el 2020, abril de 2020, y nace porque yo amo los libros sobre muchas cosas, es mi pasión desde hace muchos años, y en el 2020 comencé con una socia porque vimos la necesidad de no solamente publicar, sino dar a conocer la obra que se estaba creando en Puerto Rico de autores locales. Y no solamente, ¿verdad? La visión inicial no fue solamente darla a conocer en Puerto Rico, sino también salir fuera de Puerto Rico con libros de autores locales. Así que comencé en el 2020, pero antes de tener un sello editorial como tal, ya yo trabajaba publicaciones independientes. Una editorial lo que hace básicamente es tomar un manuscrito y hacer todo el trabajo hasta llevarlo a la publicación del libro en formato físico. Básicamente se trata de un proceso que consta de diferentes pasos, tanto la corrección ortotipográfica, la corrección de estilo, la maquetación, lo que es diseño de portada, diseño de contraportada, y para llevarlo a la publicación del libro, impresión del libro. Una vez está listo, se hace también la distribución en librería y la posterior venta del libro. La editorial se encarga de diversas funciones, no solamente todo ese proceso que acabo de mencionar, sino que en muchas ocasiones también depende de lo que el autor esté buscando o lo que la editorial pueda ofrecer en ese momento, también se hace publicidad para los autores. Se pueden cuadrar presentaciones de libros, hacer conferencias de prensa, se envían comunicados, se hacen entrevistas y todo eso. En términos de venta, que Gabriel me estaba diciendo que debía mencionar, ¿verdad? Sobre mis primeras ventas o mis comienzos como editorial, fue muy interesante porque el campo editorial no está muy explotado en Puerto Rico. Ya ustedes eso lo deben saber. No es muy conocida tampoco la industria del libro, y en Puerto Rico, como en muchos países también, no tenemos una cultura del libro o de lectura muy fuerte. Así que básicamente abrir un proyecto editorial es como nadar en contra de la corriente todo el tiempo. Igual tener un libro no es algo que es fácil, ¿verdad? Pero yo entiendo que si ustedes están aquí y si yo estoy detrás de este proyecto es porque precisamente amo lo que hago. Yo creo que una persona que no ama lo que hace o que no le apasiona lo que está haciendo o este concepto de publicar un libro no debe entrar a esta industria porque es bien difícil, ¿no? Entonces como que todo lo que mueve detrás esta industria es la gente apasionada que quieren hacer proyectos, que tienen una visión, que tienen unas ideas y apuestan a ellas. Y hacen todos los sacrificios necesarios para que esas ideas salgan a flote y se logren los proyectos que desean. Así que eso es básicamente lo que es el proceso editorial. Además de estos procesos, pues la editorial se encarga de recibir manuscritos todo el tiempo, y de esos manuscritos que se reciben, por ejemplo en mi caso el correo electrónico, pues se hace una selección de lo que son los libros que son adecuados o que se ajustan o que tienen calidad para formar parte del catálogo editorial. Esto lo menciono porque muchas veces llegan personas a la editorial y tienen la intención de que se les publique, pero en las editoriales, cada editorial tiene un catálogo bien específico. No porque vengas a mi editorial con un libro, ¿verdad? Que mencionaste, por ejemplo, de poesía y que uso solamente como ejemplo, yo te puedo decir que sí, voy a publicarte tu libro, porque no necesariamente va a caer en mi catálogo editorial. Así que muchas veces llegan a mí personas que vienen decepcionados o frustrados porque le dijeron que no se les podía publicar bajo un sello editorial, o situaciones parecidas, porque es que no conocemos muy bien cómo es que funciona todo este ecosistema. No es simplemente que te digo un no, sino que detrás de ese no hay unas razones que tienen su peso y que son muy válidas. Entonces, las editoriales, además de todos esos procesos, pues tenemos, como lo digo, hay unos modos operandi que yo, por ejemplo, yo trabajo ahora mismo un catálogo que es bien variado, pero eso hasta que la editorial
logre crecer hasta un nivel que yo quiero llevarla, y luego mi visión siempre ha sido enfocarme en la narrativa. Pero actualmente tengo poesía, tengo literatura infantil, tengo antología, tengo novelas, tengo un poco de todo, porque sé que como no hay una cultura del libro tan fuerte, yo tengo que tener también una oferta variada para alcanzar a diferentes tipos de público. Pero sí, mi enfoque siempre desde el principio ha sido tener un catálogo más fuerte en términos de narrativa, de novela, por ejemplo. Cómo se seleccionan los manuscritos y todo eso, es un proceso que no voy a entrar en este momento. Yo quiero dar más tiempo a que sé que hay muchas personas aquí que, como mencionaron, están interesadas en publicar o en conocer un poco más sobre cómo son los procesos, así que quiero dar tiempo a que ustedes puedan hacer sus preguntas y que yo les pueda responder en la medida que pueda responderles. En mi experiencia en publicación, yo sé que hay una idea como que bien general de que pues, en Puerto Rico no se lee, o los libros, la gente no compra libros. En mi experiencia eso es totalmente falso. Y yo llevo cumplo 3 años, y era una de las cosas que estaba hablando recientemente con Gabriel. Mi experiencia ha sido todo lo contrario. Yo he visto que sí se publican libros, sí se venden libros, sí se lee libros. Lo que pasa es que no es una industria que es tan conocida, quizás no es teatro, no es baile, no es música, y no se le da foro en la prensa, en los principales medios de comunicación no se le da foro, porque obviamente hay otras noticias que consideran más importantes. En la televisión no se le da espacio porque no genera rating. Entonces, no es que no se muevan los libros, no es que si ustedes desean publicar un libro no se va a vender ni nada por el estilo. Obvio, hay todo un engranaje detrás de promociones, de publicidad que hay que hacer, que es bien necesario, pero sí, en mi experiencia se vende el libro. Yo he hecho tiradas de 1000 libros, o sea, yo he hecho buenos contratos con la editorial. Yo actualmente, este es mi trabajo, o sea, yo me dedico a hacer publicaciones de libros. Además de publicaciones de libros, ofrezco talleres de construcción de novelas, hago mentoría editorial, así que hago diferentes cosas porque soy una persona que también me gusta tener diversos proyectos y no quedarme solo en un proyecto. Pero si el interés de cada uno de ustedes, o la meta, o la visión que tienen, o el deseo es publicar un libro, pues yo estoy aquí para decirles que sí se puede, que sí pueden tener una experiencia bien gratificante, que sí los libros se venden, que sí hay mercado. Obviamente tienen que ver en qué se están especializando, pero mi experiencia con la editorial ha sido de verdad maravillosa. En las librerías ha sido muy buena, las ventas de libros han sido muy buenas, y no solamente eso, sino que la experiencia que tenemos, tanto yo, encargada de la editorial, como los autores, con los lectores nuevos que están llegando y la gente que se acerca, es bien gratificante. Entonces, hay muchos proyectos que se derivan de publicar un libro. Yo siempre veo como que publicar un libro es solamente como una punta de iceberg. Pero yo veo todo como que tienes un libro, hay que hacer toda una campaña detrás de ese libro para que, ¿verdad?, pueda salir exitoso y salir hacia adelante, y pensar como en otros factores. No solamente publique mi libro y lo dejé ahí y nadie me conoce, no, tenemos que movernos, ser proactivos, movernos en las redes sociales. Estamos en el tiempo en el que las personas están todo el tiempo conectadas a redes sociales, así que ahora mismo yo creo que el medio principal de darnos a conocer como autores, así no hayamos publicado todavía un libro, ni siquiera uno. Ya puedes darte a conocer como que, mira, estoy escribiendo, estoy redactando esta historia. Hay que ir creando una base de lectores desde antes de publicar un libro, para que ya despierta una expectativa y ya las personas están esperando, mira, esta persona está próxima a publicar un libro, mira, tiró esta parte, este fragmento, y está muy interesante, me gusta mucho, lo voy a seguir. Entonces se va creando un banco de gente que te sigue, y obviamente después, cuando se publique el libro, ya tienes unas personas que te están siguiendo con esa visión de que tú eres autor. Y tenemos una ventaja en este momento, y es que antes a la gente que estaba acostumbrada a leer, gente que ya había muerto hace siglos, hace muchos años atrás, y eso era como que lo que nos enseñaron en la escuela, era como que estar leyendo este libro de una persona que vivió
en un tiempo bien diferente al tuyo, que probablemente tú no te identificas con lo que está diciendo ese libro, pero ahora mismo la experiencia que yo he tenido en escuelas, en universidades, en lugares a donde me han invitado a hacer conferencias, es que la gente está buscando leer autores que estén vivos. O sea, que yo pueda venir y de momento en el supermercado me topé con fulanita que escribió tal libro y conocí a fulana. Entonces, la experiencia que tienes tú como autor con esa interacción, igual, es muy gratificante para ambos, pero es algo que quizás no lo tenemos muy en perspectiva, que es un gancho también para venta. Las ocasiones que puedes presentarte a decir, mira, este es mi libro y todo eso, y generar interacciones, igual este networking que se hace aquí es bien importante para salir adelante con los libros. Así que yo voy a tratar de no hablar mucho porque pueden haber preguntas, quisiera como que se abra foro para que ustedes hagan las preguntas y entonces yo poder así responder. Así que voy a dar el break ahora. Si no, sigo hablando. Mira, o sea, los primeros clientes que tú conseguiste, o sea, como que no, o sea, ¿cómo fue por networking? O sea, y paso por paso, o sea, ¿cómo lograste convencerlos de que fue el primero? Esto fue bien, vuelvo con las redes sociales porque redes sociales, de hecho, fue que yo que conocí a la persona que se convirtió posteriormente en el primer autor del editorial, que es este libro que tengo aquí. Este muchacho me invitó a una feria de libros que había en la UPI hace quizás 3 años atrás. Y entonces él tenía este libro, pero era una primera publicación. Y yo me di cuenta que le faltaba mejorar muchas cosas, pero que tenía talento. Yo decía, tú tienes mucho talento, pero esto hay que pulirlo y hay que hacer como que una segunda edición. Pero en ese momento yo lo podía ver porque yo trabajaba con autores independientes, pero no tenía todavía el sello editorial. Entonces ahí, hablando con la persona que se convirtió posteriormente en mi socia, dijimos, vamos a crear un sello editorial y esta persona, si sacamos una segunda edición de este libro, nos puede ir muy bien. Y así mismo fue, o sea, nos acercamos al autor y le dijimos, mira, ¿qué tú crees? Si nosotros te hacemos esta oferta, nos encargamos de todo el proceso de publicación del libro, hacemos una segunda edición, tú no tienes que pagar nada en este momento, ¿verdad? Porque lo trabajamos de forma tradicional, y entonces lo ponemos en puntos de venta en los que tú puedas ganar una mayor exposición que la que has ganado como autor independiente. Y eso fue lo que hicimos. Tan pronto la publicación salió al mercado, al primer mercado que llegó fue a Walgreens. Entonces, tú brincar de ser autor independiente a tener una publicación bajo un sello editorial y que esté a la venta en Walgreens, no solamente es el sueño de muchas personas, sino que te da una exposición increíble y que también las personas te perciben con mucha más seriedad, respetan un poco más tu trabajo, y fue una experiencia de verdad maravillosa porque Walgreens, por ejemplo, te da un periodo de 3 meses para hacer la prueba. Pues pasamos ese periodo de 3 meses, se vendieron los libros y entonces se quedó alrededor de como 1 año y medio a la venta en Walgreens, porque se vendía en diferentes puntos de venta. El muchacho me enviaba los reportes de venta y se estaban vendiendo, entonces lo que hacíamos era rellenar en los puntos de venta y seguir haciendo las promociones. A raíz de esas promociones, obviamente como que la gente al ver que es Walgreens o todas estas mega tiendas, Walmart también, y además de que estaba en las librerías locales obviamente, pues la gente se interesa mucho y comenzaron a invitar al autor a escuelas, a universidades, abrían foros, le daban, como en el tiempo de la pandemia, pues lo invitaban a muchas conferencias por Zoom, muchas, y entonces parte del crecimiento de él en estas próximas publicaciones pues, ha sido básicamente por ese apoyo del editorial. Hay 2 maneras de publicar un libro. Está la forma tradicional, que es bajo el sello editorial, y está, ¿verdad?, que me imagino que muchos conocen, que es la publicación de forma independiente, que se trabaja usualmente a través de Amazon o Lulu. Hay diferentes medios para imprimir el libro. Yo igual les recomiendo ambas, porque yo entiendo que hay mercado para ambas. Y entiendo que las necesidades de cada autor son bien distintas. Cuando yo hago un contrato con la editorial, yo me enfoco mucho en cuáles son tus necesidades. Depende de lo que tú quieres, yo te voy a decir, yo te recomiendo publicar bajo un sello editorial o te recomiendo que te vayas a publicar de forma independiente.
obviamente tomando en consideración también el manuscrito, lo evalúo y si yo veo que es rentable para la editorial, digo, mira, vamos, yo te ofrezco esto, vamos a publicarte bajo el sello editorial y yo creo que te conviene esto y esto y esto. Y ahí te puedo hacer un paquete de publicación de parte de la editorial y si estás de acuerdo, firmamos un contrato y bajo ese contrato entonces nos regimos por ese término de tiempo. La publicación independiente igual tiene sus ventajas en términos, por ejemplo, económicos. En la editorial, pues yo me quedo con un % de las ventas y al autor se le pagan unas regalías. En la publicación independiente, pues el autor obviamente tiene que pagar las copias, tienen que encargarse de todo el proceso, pero a la hora de recibir las regalías, pues recibe las regalías completas por su obra porque no hay ningún tercero que se va a quedar con un porcentaje de ventas. Así que... Pregunta, sí, claro. me siguen surgiendo preguntas. Sí. Tenía la de Walgreens, cuando hacen el enlace con Walgreens, que le permiten esos 3 meses publicar el libro en Walgreens, ¿el autor también va allí como que para promover la venta o el libro se vende solo? Porque vi que dijiste que él tuvo tan buenas ventas y tan buena aceptación en Walgreens que lo tuvieron un año ordenando nuevamente el libro. O sea, es que él iba también y firmaba y como que promovía que lo compraran o era solo que la gente iba y lo veía y lo compraba. Sí, yo creo que el factor principal eran las redes sociales, porque no en ningún momento se hizo un tour por los Walgreens ni nada, no se hizo presencia ni firma de libros ni fotos en la farmacia, en ningún momento. Yo creo que lo más que yo como editorial me enfoqué mucho en la promoción. Y como por ejemplo en pandemia estaba todo el mundo encerrado viendo redes sociales, pues obvio fue un boom, porque estaba todo el mundo así como que, ok, ¿qué es lo que hay? Y se veían todas las promociones que salían desde la editorial y el autor por su parte hacía promociones también y la gente que lo compartía, pues ya teníamos un mercado y así va creando como que ese banco de personas que están siguiendo al autor, van siguiendo la editorial y ahí se generan ventas. Igual la editorial no tiene un alcance tan grande como uno quisiera, ¿verdad? Pero es que el factor de entrar a Walgreens no hay, en ese momento no había tanta variedad de libros de autores locales también. Es algo que ha entrado al mercado últimamente y ahora sí probablemente hay muchos más libros de autores locales, pero en ese momento no estaba muy explotado. Entonces pues la gente también iba y teníamos un loguito que decía también, creo que era de autor local, así que sí se movieron los libros y se vendieron muy bien. Yo creo que también influenciado por ese factor de la pandemia y del encierro y de las promociones. Yo creo que un factor bien importante que todo el mundo que vaya a publicar libros aquí es la publicidad, la promoción. Todo lo que es promoción es bien importante a la hora de vender un libro. Si usted tira un libro y usted hace una inversión de publicar un libro y no se mueve y no dice yo tengo un libro o yo soy autor o va a los lugares, no va a vender su libro y va a ser un gasto, no una inversión. Y ok, la otra pregunta era si en los paquetes ustedes también sacan fuera de Puerto Rico. Ahorita al principio creo que mencionaste algo de eso, que también publican, ¿es en Estados Unidos o cómo es la dinámica con eso? ¿Te refieres a publicación de autores o a llevar libros fuera de Puerto Rico? A publicar, o sea, los libros de autores puertorriqueños, si los sacan al exterior, a nivel internacional. Sí, el año pasado yo estuve, bueno, ahora mismo hay libros en Toledo y en Madrid de la editorial. Que ustedes mismos también incluyen eso en los paquetes. Sí, se hace de diferentes formas, ¿verdad? Porque muchas veces surgen oportunidades en el trayecto y básicamente yo lo que hago es contactar al autor y decirle, mira, me voy a llevar tantas copias de tu libro, voy para Madrid, voy para Toledo, voy para Suiza, voy a estar aquí y acá. Entonces surgen unas oportunidades en el trayecto que no necesariamente están en el contrato, que surgen luego y entonces eso se dialoga con el autor. Por ejemplo, el año pasado yo estuve en una feria de libros en Madrid y me invitaron a Toledo y se quedaron libros, o sea, se dejaron libros a la venta en una librería, la librería Tánger en Toledo y también en 2 librerías de Madrid. Entonces son oportunidades que van surgiendo en el trayecto. Que no sí, es que la editorial está comprometida, que aunque no esté en el contrato, si la editorial ve que hay la oportunidad, claro, lo hace. Por ejemplo,
Este mes, la próxima semana de hecho, hay una feria de libros en Miami y yo voy a estar ahí con un booth de la editorial. Entonces básicamente es para buscar, más que vender libros, es buscar los contactos para entrar a librerías de allá, porque allá hay mucho público latino, mucho público boricua también, mucha gente que busca leer libros en español, pero hay una oferta bien limitada en ese aspecto. Buena pregunta, ¿y ustedes también lo ponen en inglés también? Es algo que comencé a trabajar precisamente hoy para tenerlo como oferta también el año que viene. Okay. Hasta ahora no hemos publicado ningún libro en inglés, pero sí es algo que va a estar en planes para el próximo año. Sí. Okay. De parte de un autor, ¿qué usted le diría? ¿Cuál vendría siendo los pasos fuera de ya tener el contenido listo? ¿Hay alguna responsabilidad o otro paso que tenga que hacer el autor previo a presentarlo directamente a una editorial? Sí. Y claro, y ya descartamos lo de la promoción, que ya lo dijo, que eso es para responsabilidad del autor. Sí, una vez tienes el libro listo, yo creo que debes evaluar, si quieres presentarlo a editorial, debes evaluar las editoriales que, por ejemplo, que hay en Puerto Rico. Si es que lo quieres publicar en Puerto Rico, si lo quieres publicar fuera, evalúa primero las editoriales. Por lo mismo que mencioné, que no todas las editoriales tienen el mismo catálogo. Hay editoriales que se enfocan, por ejemplo, en Puerto Rico está Editorial Pulpo, que es muy buena. Ellos se enfocan específicamente en poesía. Hay una editorial, bueno, está Destellos, que es maravilloso también. Ellos trabajan literatura infantil y juvenil, principalmente. Entonces, cuando tienes un manuscrito listo para publicación, yo recomiendo lo más importante es que evalúes qué opciones de publicación se ajustan más al manuscrito que tienes para publicar. Si tu libro es de poesía, ¿qué editoriales publican poesía? Para que puedas ahorrarte todo ese acercamiento y todo ¿verdad? Que te vayan a decir que no, porque ya eso lo he escuchado mucho y es simplemente que esta editorial no está enfocada en este tipo de publicaciones. Entonces yo creo que es bien importante que puedan indagar, puede ser en redes sociales o en la página, en el internet, cuáles son las editoriales que hay en Puerto Rico ahora mismo y hacia qué va dirigido su catálogo. Entonces, partiendo de ahí, entras al catálogo, miras si lo que ves te gusta, porque eso no significa que te va a gustar necesariamente la oferta que tienen, y en base a la oferta que tienen decides y dices, mira, estoy evaluando, entré a la librería, vi las publicaciones de tal editorial y me gustó mucho la manera en que lo manejaron o la manera en que está publicado este libro, me interesa contactar a esta gente. Entonces yo creo que primero indagar, para evitarnos como que situaciones que nos vayan a disgustar o que nos vayan a bronchar como que el sueño que tenemos. Eso principalmente. Y una vez escogiste una editorial, yo creo que lo segundo, ¿cómo trabaja la editorial? ¿Reciben el manuscrito primero o tienes que contactarlos primero? Todas las editoriales trabajan bien diferente. Muchas veces a mí me llega un montón de manuscritos en una semana. Yo no puedo leer todos esos manuscritos. Yo prefiero que me hagan un acercamiento de, hola, yo soy fulano de tal, me interesa publicar este libro, he visto tu catálogo editorial, o llegué referido por fulano de tal o algo así, y quiero publicar un libro con esta temática para tal fecha, algo breve, como una introducción. Y si puedes poner datos biográficos también, si has ganado algún premio de literatura o lo que sea, todo lo que consideres que te pueda ayudar, pero que no sea tan extenso, porque en Puerto Rico yo creo que no hay mucha gente que se dedique a editar y publicar libros y la demanda es bastante alta. Entonces cuando nosotros estamos trabajando es como que lo más rápido que yo pueda captar mi atención, voy a decir, mira, ella publicó esto. Sí, un resumen. Y para que te tomes en consideración, yo creo que eso es mejor a que envíes todo el manuscrito y todo lo que tengas y una longa por ahí que no voy a tener el tiempo de verlo. O igual, puedes comunicarte y preguntar primero. Eso lo puedes verificar por redes sociales o comunicarte y preguntar primero, mira, me interesa publicar con ustedes, ¿cuál es el proceso? Y ya está. Sí. Una vez se publica el libro, ¿eso ya también incluye la inscripción oficial, o sea, los derechos de autor, o uno tiene que presentar primero la obra y luego pasaría el proceso de publicar el libro?
Los derechos de autor siempre deben verificar con la editorial, si es que se va a publicar a través de editorial. Yo, por ejemplo, no los trabajo en la editorial. Yo tengo una cláusula en mi contrato que dice que el autor es quien debe encargarse de hacer el registro de derechos de autor y que, ¿verdad?, tengo esa salvedad, que cualquier plagio o demás, o cualquier demanda por plagio, la editorial se desliga de responsabilidad y es el autor quien asume la responsabilidad por eso. El registro se hace tanto en Puerto Rico en el Departamento de Estado como en Estados Unidos también, que cubre entonces tanto Puerto Rico como Estados Unidos. Y entonces una vez el manuscrito está listo y está todo editado, completo, justo cuando se va a publicar, ahí se procede a hacer ese O sea, registro de que derechos. como quiera primero pasa por manos editoriales, cuando se complete, o sea, antes de que la obra esté física se registra y luego entonces continúa el proceso de Sí. Sí, igual no tiene pues, necesariamente que pasar por editorial, igual sí se va a hacer de forma independiente, se puede hacer el registro de derechos de autor, pero ya la obra debe estar completada, que no se vayan a incluir elementos luego y luego esos elementos no quedan cubiertos por los derechos de autor. O sea que se puede registrar primero y luego entonces que pase a edición. No necesariamente tiene que ser que pase primero por edición y después se haga los arreglos. No, debe estar completo editado. Que cualquier Antes cambio, de presentarlo, antes de presentar, para hacer el copy. debe estar completo, sí. Porque si haces algún cambio, incluyes una ilustración, incluyes algo de información distinta, ya el copyright no te cubre eso. Te va a cubrir solamente lo que tú sometiste. Por eso, pero entonces, para entender, primero pasa por tus manos, si ustedes lo aprueban y deciden aceptarlo, hacen ustedes la edición y ahí luego tú la devuelves al autor y el autor entonces va al Departamento de Estado, lo registra en el Departamento de Estado y entonces ahí firmamos un contrato y te lo devuelvo para que se pueda hacer la publicación y todo lo demás. No, el contrato se firma inicialmente. Lo que pasa es que el proceso de registro del libro básicamente lo haces cuando el libro ya está casi por publicarse. Y se puede ya con la obra física, porque igual hay que entregar que también Y puedes ir con la obra física. Por eso yo hago las recomendaciones, como que yo te recomiendo que ya en el proceso en el que casi el libro está en formato físico impreso, vayas a hacer el registro de la obra por cualquier cosa que suceda. Pero igual si no haces el registro de la obra, yo como editorial no voy a estar detrás de ti como autor diciéndote tienes que hacer el registro. Y básicamente una cosa que no se conoce mucho es que los libros de por sí ya el autor tiene derechos sobre esa obra, a pesar de que no esté registrado en el Departamento de Estado o en el gobierno federal. Si tú completas tu obra, la firmas, tienes la fecha del día en que la terminaste y todo, ya te cubre esos derechos de autor. Lo que pasa es que si surge, por ejemplo, una demanda contra ti, el proceso más rápido de lidiar con esa demanda de alguien que esté alegando que esa obra es un plagio, es que tú tengas un documento ponchado por el Departamento de Estado o por el gobierno federal que diga que tú posees los derechos sobre esa obra. Por eso es que se hace lo del documento, pero no es tampoco como que compulsorio. Iba a decir... No, yo iba a decir exactamente lo que tú dijiste. O sea, como la ley de derechos de autor en Estados Unidos y en Puerto Rico es absurdamente fuerte, en verdad. O sea, como que tú tienes un email con el manuscrito y ya con eso está defendido. O sea, no. Ah, ok, qué bueno saberlo. Sí. Entonces, perdón, ok, dale tú, que ya yo he preguntado mucho. Yo pregunto ahorita, dale. Por lo menos en Latinoamérica se ha estado, y lo que es Hispanoamérica, se ha estado tratando de moverse más a lo que son las licencias de Creative Commons, Sí. que pues trata de lo que son los Open Access y todo eso. ¿Qué es? Una licencia de Creative Commons es un tipo de licencia de derechos de autor que permite que tu obra tenga libre acceso a las demás personas, pero aún así te protege del plagio. ¿Y dónde tú vas a hacer eso? Tengo entendido que Creative Commons está por la asociación de igual. Es una non-profit organization y tú te registras aquí. Puedes registrar tu obra. Ahora mismo esto se está utilizando mucho para lo que son las piezas académicas. En el caso de lo que es los artículos universitarios, los libros que son más académicos, sin embargo, ¿se ha visto algún movimiento que sepas de este tipo de licencias para obras que son más creativas? Sí, yo lo he escuchado también. Yo no he entrado mucho ahí, porque obviamente es algo que yo
que yo no lo estoy trabajando, por eso digo como que el autor que se encarga, pero sí han venido personas con ese mismo comentario y creo que el Departamento de Estado para hacer registro de la obra. Yo me voy más por esta línea del Departamento de Estado. Y por cuestiones legales, sí, por cuestiones legales, sí, es lo principal que recomiendo. Pero sí he escuchado también personas que están hablando de esto del Creative Commons. Sí, porque eso en el sentido, si como ella dice funciona, tú puedes hacer promoción. Sí. Hasta leer, hacer live, hacerlo todo y estás protegida. Bueno, Si yo es. he estado trabajando ya 4 años con lo que son revistas académicas en la universidad, en particular con lo que son el aspecto académico. Han sido artículos, que por eso pregunto lo de las obras creativas, que es un poco distinto, sí. Pero en parte tiene que ver mucho, por lo menos mi proyecto de humanidades digitales tiene que ver con el libre acceso a la información y todo esto. Pues he estado tratando de indagarme, pero nunca he visto cómo se pueden combinar. Sí, yo creo que es algo que viene también por ahí porque lo he escuchado, pero es que en Puerto Rico, quizás más hacia Latinoamérica, pero en Puerto Rico como no es un campo tan explotado tampoco, yo creo que la gente está más quedándose con esto de registro del Departamento de Estado, registro en la página web en Estados Unidos. Pero en verdad son dos cosas diferentes, o sea, Creative Commons no es un registro de copyright, es una licencia, o sea, tú como dueño del copyright, pues entonces provees a la gente acceso a tu propiedad intelectual a través de esa licencia, o sea, no es diferente el registro. Pero yo creo que algo que se está hablando, no a través de editorial, sino con yo creo que lo he escuchado por autores que están trabajando de forma independiente. Exacto. Que no es por editorial, porque Exacto. por editorial no creo que aplique en ese sentido. Pero sí la gente que está haciendo las cosas de forma independiente, que quizás buscan como que maneras un poco más fáciles o algo más moderno, quizás lo están viendo de esa forma. Y el registro que se hace en Puerto Rico, en el caso de que tú saques el libro afuera, ¿cubre afuera o afuera tendría que ser otro tipo de registro? Te cubre solamente en Puerto Rico. Si tienes el registro del Departamento de Estado en Puerto Rico. Yo recomiendo que hagas el registro de una vez completo en la página de Estados Unidos para que te cubra completo. Porque en la página de Estados Unidos tú puedes hacer uno que cubra para ambos. Estados Unidos y Puerto Rico, sí. Pues yo había averiguado el de acá nada más, pero ya ahora. Sí, después al finalizar te puedo dar para que busques la página web, porque pues como que el registro es más completo. Y obviamente tienes que tener la obra igual. Ellos sí son más exigentes con esto que en Puerto Rico. En Puerto Rico quizás te pueden pasar por ficha y no tienes que tener la obra finalizada, pero en Estados Unidos sí tienes que tener la obra finalizada y se envía una copia a la biblioteca del Congreso. Entonces, básicamente como que también la copia física se envía para allá. Y también, algo que no mencioné, es el uso de los ISBN. El ISBN es el código de barra que tienen los libros. También ese es como un código como lo que tienen los carros, es como el código de identificación de los libros, identifica la editorial, identifica cuando se publicó la información del libro, básicamente eso es lo que permite también la venta en las librerías. Me imagino que no han visto libros en librerías que no tienen código de barra y es por eso. Básicamente para la identificación del libro. Y el ISBN, pues, o lo saca el editorial o el autor, si lo trabaja de forma independiente, se encarga de hacer la compra del ISBN. ¿Ustedes lo incluyen? Sí. Pregunta. ¿Los libros se imprimen aquí en Puerto Rico? Pues mira, yo impreso en Puerto Rico y impreso fuera de Puerto Rico. Hay un mercado de libros de autores boricua que se imprime usualmente en Colombia. Todo depende de la demanda del libro o de si es un autor muy conocido, por ejemplo, figuras públicas. Yo tengo ahora mismo un autor firmado que es figura pública y ese libro sé que no lo puedo imprimir en Puerto Rico porque son alrededor de 3.000 libros y el costo de impresión en Puerto Rico pues es alto. Yo hago impresiones en Puerto Rico cuando tengo tiradas de 100, 150, 200, 300. Si sube de esa cantidad me conviene más imprimir fuera de Puerto Rico, se imprime usualmente en Colombia. Y también pues hay una página web que se llama Lulu, en cuestión de impresión de libros en carpeta dura, lo he utilizado a ellos y son muy buenos. Porque los libros en carpeta dura, de hecho un libro infantil, pues tienden a ser más costosos, pero no solamente costosos, sino que en Puerto Rico no siempre tienen las facilidades para imprimir libros en carpeta dura. Usualmente lo que se imprime es paperback. O sea que Walter se está imprimiendo en Colombia.
Walter se imprimió en Puerto Rico. De hecho, Walter fue la primera tirada y fue una tirada bien alta. Y se imprimió en Puerto Rico porque tuve un contacto maravilloso que me hizo precio en los libros. Y entonces, básicamente, no me salió tan económico como en Colombia, pero sí me fui por la línea de que estoy en Puerto Rico, estoy creando un proyecto en Puerto Rico y quiero imprimir aquí. Obviamente uno después va creciendo, te vas desarrollando y dices, ¿qué es lo más costo efectivo? O sea, no me conviene, ¿verdad? Siempre uno busca apoyar lo que se hace aquí, las empresas también de aquí, en todo lo que es el proceso, pero pues ya hay momentos en los que sí tengo que velar por el bienestar de la empresa y decir, espérate, esto me conviene más y trabajarlo de otra forma. En el proceso de auditoría o de verificar si hay algún error ortográfico o algo así, ¿ustedes usan algún tipo de software o algo así que analiza todo el texto y te dice, o siempre es como un proceso manual? Sí, fíjate, eso está muy interesante. Sí hay varios programas que marcan algunos errores, pero son errores mínimos. Usualmente se hace un proceso manual. Porque cuando se está editando un libro, una de las cosas que se trabaja pues, es la edición de contenido. Y en cuanto a edición de contenido, no es tan fácil que pueda a través de un software trabajarlo, porque muchas veces como que el contexto del que estamos hablando, los programas que puedo tener que me pueden dar que me pueden facilitar ese proceso, pues obviamente no caen con el contexto de Puerto Rico o... Por ejemplo, en estos días estaba trabajando un libro y el autor es un libro de fantasía, es una novela de fantasía, y obviamente hay palabras inventadas de un mundo inventado. Entonces, cuando lo voy a trabajar, me marcan muchos errores y digo, ok, esto no es error, y entonces todo ese proceso manual se tiene que trabajar de esa forma, porque si no, pues puede alterar el manuscrito y puedo entonces sí cometer errores. Lo que sí es como que se busca que el libro pase por diferentes manos y diferentes ojos que puedan trabajar ese proceso manual y que se corrija el libro de esa forma. Y eso de pasar por diferentes manos, ¿eso es siempre in-house, personas que conoce personalmente o usa algún servicio? Servicios subcontratados. Sí, yo siempre, creo que todos los libros bueno, no todos los libros los he trabajado, los he tocado yo, casi todos, excepto libros que han venido de colegas referidos que ya los han trabajado en la edición. Pero lo que se busca es pues, que tenga diferentes miradas por diferentes personas. Eso se trabaja bajo un NDA, que es un acuerdo de confidencialidad. Todas las partes firman ese acuerdo y se trabaja así, a través de unos terceros, para evitar como que los errores o ese tipo de cosas. Los terceros, pero trabajan dentro de tu empresa contigo. Sí, ahora mismo yo lo que tengo son 2 personas a las que les encargo trabajos, y me gusta más como que tenerlo más cerrado, porque obviamente no es un tipo de trabajo que pueda delegar a cualquier persona. Y todo el mundo, el proceso de edición lo trabaja de forma muy distinta, o se dejan llevar por reglamentos distintos, o muchas veces yo me dejo llevar tengo de que hay gente que se deja llevar por las reglas en Estados Unidos o otros por Europa. Básicamente es como que hay unas diferencias que pueden parecer mínimas para la gente que no lee o que no está metida en este mundo, pero para mí son muy importantes. Entonces trato de mantenerlo como que bastante pequeño el núcleo por eso. Para preservar la obra y Sí. Cuidarte tú y cuidar al autor. Sí. Mira, otra pregunta. Cuando estás haciendo la impresión en Colombia, porque son muchas impresiones, dijiste que era más costo efectivo, de igual forma, tú puedes también hacer el acercamiento para publicar ese libro en Colombia y habría que hacer una certificación aparte de copyright para Colombia. Sí, con una editorial en Colombia. No, a través de ustedes. O sea, tú imprimes algunos libros en Colombia. Si el libro se imprime en Colombia, Ajá. pues básicamente como que no tengo que hacer una segunda publicación. No sé si esa es la pregunta. No, la pregunta es que si cuando tú haces la impresión, como ya tienes una conexión allá, cuando hacen la impresión en Colombia, si ustedes también publican en librerías o en lugares allá en Colombia ese libro, y de ser así, como en Latinoamérica y no Estados Unidos ni Puerto Rico, se habría que pagar un permiso de copyright aparte para eso.
La publicación sigue siendo la misma. Si es de mi editorial y se imprime en Colombia, no tengo que ir a publicar en Colombia, por decirlo así, o publicar este libro en Colombia, sino como que el mismo libro lo va a decir en la parte de los créditos, que es la página detrás de la portada, va a decir publicado o impreso en Colombia, en editorial tal o en la imprenta tal. Pero si se quisiera publicar el libro en Colombia también. Si se quiere publicar en Colombia, no sé si te estoy entendiendo bien, tendrías que o publicar bajo mi editorial o publicar entonces bajo otro sello editorial. Si publicas bajo mi sello editorial, igual yo te estoy publicando desde Puerto Rico, porque es bajo mi sello editorial. No es como que mi sello editorial está establecido en Colombia. Eso sería, básicamente, si quieres publicar allá, como yo no tengo una sede allá. Exacto, pero igual estaría cubierta por lo del copyright. En verdad, No. Estoy media complicada con la es que en verdad, bueno, Estados Unidos tiene acuerdos con muchos países para que se respeten mutuamente los derechos de autor, pero en verdad, o sea, yo creo que si alguien trata de robar tu libro, en verdad, eso significa que te va bien, en verdad. O sea, como que, Sí. Eso es un buen Es una buena problema, señal, eso es un es una buena señal, o sea, Eso es un buen problema. Sí, es un Sí, buen pero problema. como que no es algo que ocurra realmente tanto, o sea, no es algo como que lo autopartamos. Sí, yo quiero por todos lados. Pero quizás te estás refiriendo más al aspecto de la distribución del libro en las Ajá, librerías también en me parece Colombia. equivocadamente. Quizás exacto. no la publicación del libro en Colombia, pero sí la distribución del libro en librerías de Colombia. Exactamente. Ya. Si es la distribución del libro, yo creo que sí ellos lo ofrecen, eso no lo he trabajado, pero creo que sí deben haber imprentas o deben haber servicios que ofrezcan ese tipo de cosas. Lo que pasa es que el mercado en Colombia, igual que pasa con España, igual en Estados Unidos, hay un mercado tan amplio que yo lo que recomiendo es que primero tienes una publicación, ve creando un nombre, ve ganando un banco de gente antes de querer hacer una distribución internacional. ¿Por qué? Porque si llevas un libro a una librería en otro país y no tienes un contacto, por ejemplo en Toledo yo tengo un contacto y yo sé que ya alguien me puede promocionar los libros en Toledo y están allí a la venta, porque tengo gente que vive allí. Pero si están los libros en Colombia, ¿cómo tú desde Puerto Rico te encargas de mover esos libros que dejaste en las librerías en Colombia? ¿Quién te va a cobrar las regalías? ¿Quién va a estar pendiente de que los libros estén al frente en un estante o de que se muevan o que alguien te conozca? ¿O quién te va a hacer una gira como autora? ¿O realmente esa gira va a ser efectiva? Sí, porque todo con una tanto, estrategia. todo lo que hay detrás es estrategia de promoción, publicidad, o sea, todo es como... por eso decía al principio, no es solamente publicar un libro, sino como pensar quizás, buscar o considerar un agente literario que entonces se encargue de hacer todo ese proceso, de buscar quizás una editorial más grande cuando hayas crecido un poco como autora y que te busque oportunidades en nuestros países y ese tipo de cosas. Pero sí, es como que un poco más complicado que simplemente ir a una librería, dejar tus libros ahí, porque también hay una oferta bastante amplia de los autores de estos países. Digo, no es imposible, pero igual, o sea, es como que tienes que ir como que paso a paso. Cuando un libro se vende bien, ¿qué significa eso en el libro? Pues esto es bien variado. En Puerto Rico no hay, o yo no conozco realmente unos números de un bestseller, por decirlo como lo llaman en Estados Unidos. En Puerto Rico, si vendes depende del género, si vendes 300 libros te va bien, si vendes 1000 libros te va genial, pero también depende mucho del género. Yo tengo una autora que publicó un libro de poesía, que fue yo creo que el tercer libro que se publicó en la editorial, y ella va por una cuarta tirada de libros, o sea 400 libros. Y yo sé que se han vendido porque las primeras 2 tiradas yo las manejé, 200 libros se vendieron bastante rápido. Pero todo depende de, vuelvo a lo mismo, promoción, cómo tú te mueves, cómo te proyectas, cómo la gente te percibe como autor, depende de muchas cosas, de si tienes contactos, de si te invitan a universidades, a escuelas, a Fundación por la Cultura Popular, si te hacen reseñas, si aparecen en el periódico. Es como que hay todo
todo un proyecto detrás de la publicación de un libro que hay que tomar en consideración y que hay que construir como que toda esa visión, no solamente publicar un libro, sino como que a largo plazo. Porque 100 libros no se venden así a la suelta, a menos que ya tengas un nombre. Pero en Puerto Rico yo diría que eso, como que llegar a vender mis libros sin ser figura pública y sin tener un nombre establecido, me parece que iría sumamente bien. ¿Hay más o menos una métrica para uno establecer el precio, de establecer autor, lo ayuda a la casa editorial? El precio se pone usualmente basándonos en el costo del libro, el costo de impresión. Quizás lo que te sale el costo del libro 3 veces, como que 3 veces eso. O sea, que no lo determina el autor, o sea, lo determina. En la editorial, yo soy bien flexible con eso. Siempre que se pueda sacar la ganancia, si es que la editorial se está encargando de la producción total del libro, yo soy flexible con lo del precio. Yo creo que, a pesar de que en el mercado encontramos libros de 25 o 30 dólares, yo creo que los precios para mover bien un libro quizás están entre $16.95 a $19.95 y cuidado, lo dejaría en $18.95 porque muchas veces ponemos precios como que exorbitantes y nos damos cuenta que a veces quizás bajándole un poquito en el término del libro, esto no aplica a los servicios, pero bajándole un poquito o poniéndole un .95 en vez de 20 dólares flat, pues mueve más la venta, es más atractivo al consumidor. Sí, al lector. Dariana, ¿vamos cerrando? Yo he hablado un montón, a la mía, sí. Bueno, pues un aplauso para Dariana. Gracias a todos por venir. Tengo unos anuncios breves. Tenemos un evento el diciembre 15. Va a ser en Squire Room en Viejo San Juan a las 7, de 7 a 11. Eso va a ser, no vamos a tener charla ni nada, va a ser más jangueo, networking. Están todos y todas bienvenidos. También nosotros tenemos una comunidad digital en Slack. Si se quieren unir es gratis y así como que nos podemos mantener al tanto, pueden comunicarse, enterarse de los eventos. Si se quieren unir pues vienen a donde mí y yo los añado. Y nada, tenemos el espacio hasta las 9, que el tiempo que nos queda pues lo podemos usar para si quieren seguir hablando. También si tienen más preguntas para Dariana. Y mira, queda pizza, Coca-Cola, cerveza, así que bienvenido. Muchas gracias.